el que yo digo es el tema de temas, porque más allá de la legislación que bien se han referido aquí, que en el caso de nuestro país llevó algún tiempo, una iniciativa presentada en 1994 para la reforma constitucional que afortunadamente se logró en la anterior legislatura, en el 2011, y que ha reconocido como uno de los derechos humanos fundamentales de las y los mexicanos el derecho a la alimentación, pero que lamentablemente a la fecha no se ha podido concretar la legislación de carácter secundario. Pero como se había un principio, pues el problema no solamente es el reconocimiento de un derecho y su reglamentación, la legislación que permita establecerlo, sino el aspecto fundamental es la implementación que permita hacer ejercible este derecho. Y en este ámbito, pues la dinámica no solamente de los gobiernos nacionales, sino de los gobiernos locales y de las comunidades es muy importante. Y en nuestro país, en el caso específico de México, existe una vasta experiencia en la implementación de programas que han sido muy exitosos, pero que también han, algunos de ellos, fracasado lamentablemente. Yo creo que sin haber existido una legislación respecto al derecho a la alimentación en nuestro país, existieron programas muy importantes. Yo tuve la oportunidad de hacer el seguimiento en los años 70 del sistema alimentario mexicano, en momentos en que el Estado mexicano contaba con instrumentos muy importantes para la promoción del desarrollo rural y particularmente atender la producción minifundista y de las grandes productores comerciales, en donde existía un entramado institucional que garantizaba desde el financiamiento, la asistencia técnica, el aseguramiento, en fin, todos los aspectos que se requieren para el desarrollo de la actividad agropecuaria con un enfoque justamente para garantizar y recuperar la autosuficiencia alimentaria que nuestro país perdió a partir de finales de los años 60. Lamentablemente este sistema se fue modificando al término de la administración en aquel entonces el presidente Luis Echeverría Álvarez. Más adelante, 6 años después, se recuperó la idea con el Programa Nacional Alimentario, en donde de nueva cuenta se trató de dar un contenido de participación más allá del ámbito de las instituciones públicas a las comunidades en la organización de todo lo que es la instrumentación de los programas productivos para la producción de alimentos. Y lamentablemente después de las reformas al artículo 27 constitucional en 1992 en nuestro país se inició un proceso de desmantelamiento de todas las instituciones de fomento y promoción del desarrollo rural. Se desmanteló el Banco Rural, el que otorgaba los créditos a los pequeños productores, se fragmentó la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, CONASUPO, limitándose su existencia a lo que es actualmente leche industrializada CONASUPO y lo que son las tiendas de distribución en algunas zonas marginadas, pero rompiendo con los canales de comercialización que la misma había establecido para los pequeños productores. Desapareció la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, desapareció y se privatizó Fertilizantes Mexicanos, prácticamente se desmanteló todos los instrumentos de capacitación y asistencia técnica. Y si bien en el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari se instrumentó el Programa Nacional de Solidaridad, cuya mayor virtud fue el haber involucrado a las comunidades en la implementación de los programas de desarrollo de infraestructura y actividades productivas en las zonas más pobres del país, no logró tener continuidad. Y yo retomo esto porque del análisis de las experiencias que hemos tenido en la implementación de programas, los programas más exitosos han sido aquellos, no solamente donde las políticas diseñadas en el ámbito federal, en el ámbito del gobierno nacional, en la que pueden participar los gobiernos locales, sino particularmente el involucramiento de las comunidades reconociendo las especificidades de las regiones de nuestro país,
han tenido éxito. Lamentablemente fue el representante de FAO, pero tenemos aquí a Alfredo Mayén. Yo recuerdo uno de los programas más exitosos en el estado de Oaxaca, el programa Lluvia, Tequio y Alimento, que retomaba una de las prácticas culturales más importantes de nuestro país, que es el tequio, que es el trabajo comunitario voluntario en el desarrollo de pequeñas obras de infraestructura. Por eso se llamaba Lluvia, porque eran parte de la construcción de pequeñas obras de infraestructura para captación de agua. El tequio, que era el trabajo comunitario voluntario en la producción de alimentos en las zonas más marginadas del estado, que sin lugar a dudas fue uno de los más exitosos, como otros ejemplos que podemos tener en el ámbito local. Lamentablemente no se ha dado continuidad a estos programas y creo que se ha perdido en gran medida el enfoque de lo que deben ser los programas, no solamente el desarrollo de la capacidad productiva en materia alimentaria para recuperar nuestra autosuficiencia. Hoy importamos pues cerca del 60% de los alimentos que se consumen en el país, a partir de aquella concepción que rigió en los años 90 hacia la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en donde la lógica de las ventajas comparativas llevó a disminuir los subsidios y los recursos asignados al campo mexicano y a la producción minifundista. Se partió del principio de que era más barato importar los alimentos que producirlos, que había disponibilidad suficiente de los mismos en el mercado internacional, y eso llevó a un desmantelamiento de todo el aparato productivo y de los instrumentos de fomento del desarrollo del Estado, y ya nos dimos cuenta de que ni son más baratos, porque los estamos importando, y al mismo tiempo ni hay la disponibilidad suficiente en el ámbito internacional para satisfacer nuestras demandas, y hoy tenemos un campo en donde lo que se produce son marihuana y amapola, en zonas donde antes se producía maíz y otro tipo de alimentos. Y la respuesta, yo soy muy crítico, por supuesto, formo parte del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, he sido muy crítico del actual programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre, en donde creo que se ha equivocado al entender una cruzada nacional como la suma de un conjunto de programas sociales de las distintas dependencias. Una suma total que involucra a 70 programas sociales, en los que participan 11 dependencias del gobierno federal, y que en esta suma, pues lamentablemente, hay programas que poco o nada tienen que ver con este problema. Por ejemplo, en el caso de la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se incorpora como parte de los programas sociales de la Cruzada Nacional contra el Hambre el fortalecimiento de la infraestructura bancaria o los apoyos para la inclusión financiera y la bancarización de las zonas donde mayor pobreza existe, cuando no tienen, pues, no solamente ni recursos, sino seguramente no necesitarán de un cajero automático para poder disponer de recursos en estos temas. O en el caso de los programas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el programa de modernización y tecnificación de unidades de riego, cuando las zonas de pobreza extrema, pues son zonas de temporal, prácticamente con núcleos de población dispersos en zonas de muy precarias condiciones naturales. O este programa de tratamiento de aguas residuales, cuando pues no hay abasto de agua potable en las zonas donde se presentan los problemas, o el caso extremo, y ya con eso termino, el de la Secretaría de Seguridad Pública, donde se considera como parte de los programas sociales de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el pago de la cuota alimenticia por internos del fuero federal en la custodia de los penales que existen en los gobiernos de los estados. Por eso, pues, ahí están los resultados. 2 millones más de pobres en un año en nuestro país, en donde si bien se abatió en muy baja proporción la pobreza extrema, pues los niveles de pobreza han llevado a que más de 55 millones de mexicanos actualmente no tengan las condiciones y requerimientos mínimos para enfrentar la situación del día a día. Por eso la importancia, digo, este es el tema de temas
porque no solamente hay que ver el respecto en el ámbito nacional y no solo en el ámbito local, sino en el ámbito comunitario, porque en la medida en que se incorporen las comunidades a la instrumentación de estos programas, que efectivamente los programas que puedan impactar en la capacidad productiva, en el desarrollo de infraestructura y particularmente en la producción de alimentos, son los que ayudarán a enfrentar el problema de fondo. Y espero que pues, este sea de los temas que hoy abordemos, y la verdad es que tenemos un excelente panel en donde contamos en primer lugar con la participación de la asambleísta María Augusta Calle, coordinadora para América Latina y el Caribe del Frente Parlamentario contra el Hambre, quien nos hablará del rol de los frentes parlamentarios contra el hambre en el Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Combate a la Pobreza de la CELAC. Yo le pediría, por favor, a la asambleísta Sierra, nos hiciera el favor de presentar su ponencia.